Mi nombre es Gonzalo Valladares, soy MVP en Exchange y junto a Pablo Campos, MVP en Virtual Machine, vamos a hacer una presentación sobre las novedades que hay en virtualización en la nueva versión de Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1. Vamos a mostrarles hartas novedades de lo que hay y lo que se viene. Nuestra agenda, queremos comentarle un poco sobre la arquitectura de Hyper-V, queremos hablarles sobre alta disponibilidad en Hyper-V, cuáles son los esquemas y cuáles son las consideraciones de diseño que uno debe tener, algo de memoria dinámica, que como les decía es algo nuevo para Service Pack 1, interoperatividad e integración con Linux y algo sobre versiones y licenciamiento, algo que siempre está un poco en la nebulosa de cómo son las licencias, cuántas máquinas puedo correr, cuántas máquinas no, qué versión utilizo. Para comenzar, ¿quiénes de ustedes estuvieron en esta charla o en la charla de virtualización que vimos el año pasado en la estación Mapocho? Perfecto. Para los que estuvieron ahí, esta es la segunda parte de la charla. Y para los que no estuvieron ahí, esta es la charla de Hyper-V. Vamos a hablar sobre arquitectura. Generalmente nosotros tenemos un servidor con hardware diseñado para Windows y sobre eso nosotros instalamos un sistema operativo que corre ciertas aplicaciones o ciertos procesos en modo kernel y tenemos las aplicaciones que codan en modo de usuario, en modo de aplicación. Si nosotros instalamos sobre esta instalación típica, habilitamos la función de Hyper-V o instalamos el rol de Hyper-V, adicionalmente a lo que ya teníamos, un sistema operativo y aplicaciones, tenemos estos componentes de Hyper-V a nivel de kernel, un bus, que es para hacer transferencia de datos, y servicios de máquina virtual. Nosotros podemos instalar, por ejemplo, un Windows Server 2008 o cualquier Windows Server 2003 hacia arriba, va a tener ciertos componentes de integración que en este escenario se llama device sintéticos o dispositivos sintéticos. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Para obtener, por ejemplo, acceso a disco o acceso a leer memoria, va a ser una leída, o sea, va a pedir al hipervisor, necesito leer esta memoria, y el hipervisor va a arbitrar ese acceso a memoria. Por otro lado, si tenemos, por ejemplo, una máquina virtual con Windows NT4 que no tiene estos drivers sintéticos, que no tiene estos componentes de integración, lo que va a hacer es, a través de la emulación, le va a pedir a los componentes de Hyper-V de la partición padre, o sea, de la partición que nosotros instalamos, que él interactúe con el hipervisor y desde ahí obtener acceso a los recursos de hardware. Entonces, puedo correr aplicaciones, sistemas operativos que no tengan componentes de integración soportadas a través de un esquema de emulación. Y si estoy en el mundo Linux o tengo máquinas virtuales Linux y me interesa tomar ventaja de todas estas características de integración, lo que tengo que hacer es, para las versiones soportadas, instalar los componentes de integración, que es algo que Pablo nos va a mostrar en detalle cómo se hace, y voy a poder tener acceso directo a través del hipervisor hacia el hardware sin necesidad de pasar por los componentes de virtualización de la partición padre. Resumen, si tengo las componentes de integración o los Integration Service, voy a poder acceder al hardware mucho más rápido y va a tener un rendimiento muy superior que si no lo tuviera. Alta disponibilidad de Hyper-V. Alguna vez tuvimos una discusión muy acalorada con un MVP de Austria, donde me decía que no era posible pensar en máquinas virtuales si no estaba considerada un esquema de alta disponibilidad. ¿Cuáles son los esquemas de alta disponibilidad posibles? Yo puedo tener un clúster a nivel de los hosts, es decir, de cada nodo donde tengo instalado Hyper-V, basada en un clúster de computación por error o el failover cluster de Windows Server 2008. Y me soporta hasta 16 nodos. Puedo tener un clúster de 16 máquinas físicas soportando mis máquinas virtuales a nivel de clúster de Hyper-V. Puedo tener un guest clustering. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, tengo mi clúster a nivel de las máquinas virtuales, no de mis máquinas físicas, sino de mis máquinas virtuales. Mis máquinas virtuales las instalo y las configuro, por ejemplo, con algún tipo de log shipping. Si tuviese
alguna versión de SQL, por ejemplo. Entonces, la alta disponibilidad aquí está basada en cada producto o en cada tecnología. Como ejemplos está la aplicación Multimaster de Active Directory o, por ejemplo, las versiones de Exchange 2007 que tienen CCR o de Exchange 2010 que tienen DAG, que son tecnologías en las cuales cada servidor Exchange o cada Active Directory replica los datos desde un lugar a otro. Como les explicaba hace un rato, yo puedo tener más de un nodo físico, y sobre esos nodos físicos o tener corriendo varias máquinas virtuales. Si tengo un problema en uno de esos nodos, por ejemplo, una falla en el sistema de alimentación, o si tengo que hacer una mantención preventiva, instalar actualizaciones, instalar un nuevo driver, yo puedo mover las máquinas virtuales desde un nodo hacia el otro, hago la mantención en el nodo que estoy operando y luego de eso puedo devolver las máquinas virtuales. Como les decía, en caso de una falla o en caso de alguna mantención, mis máquinas virtuales siempre están corriendo en un nodo o en otro. Para obtener esto necesito tener una red de Heartbeat para que los dos o los múltiples nodos se comuniquen entre sí y se avisen de la disponibilidad de los recursos que hay. Necesito tener, por supuesto, una red de acceso desde los clientes hacia mis servidores y necesito tener una intranet virtual, que es una red SAN, en donde yo voy a obtener desde los nodos acceso a un storage, idealmente un almacenamiento SAN. Como les decía, yo puedo tener los nodos en un nodo, ciertas máquinas virtuales corriendo y moverlos al otro nodo. Esta tecnología se llama Live Migration y funciona de la siguiente forma. Inicio el proceso de Live Migration y desde un nodo al otro se copia la configuración. Luego de eso se empiezan a copiar páginas de memoria, páginas de memoria, de un lugar a otro, hasta copiar toda la información que hay en memoria de las máquinas que se están ejecutando. Cambiaron algunas páginas de memoria, así que las copio y cuando tengo todo esto en un modo estable, en un modo súper estable, copio el estado de la máquina virtual. Y ese switch es cortito, es un par de segundos en el mejor de los casos. Entonces yo no tengo, desde el punto de vista del usuario, ningún tipo de pérdida de servicio, ni de pérdida de conectividad. A nivel de los clústeres que les hablaba de los guests, yo puedo tener un servidor de virtualización, otro servidor de virtualización, Active Directory en un nodo y otra copia de otra instancia de otra máquina virtual en otro nodo. Y con la replicación a nivel de Active Directory. Puedo tener mi réplica de Exchange, por ejemplo, para servidores de Mailbox. Lo que está en un nodo de este clúster se mueve al otro nodo de este clúster. Los dos, insisto, los dos servidores de virtualización son independientes. Y a nivel de servidores web o un servidor de acceso al cliente, en el caso de Exchange, tenemos un balanceo de carga. Entonces, la alta disponibilidad viene dada por cada tecnología, cada producto, y no viene dada por la capa de virtualización que le estoy agregando. De hecho, no es recomendado mezclar los dos. Repito, de hecho, no es recomendado mezclar los dos. Si tengo alta disponibilidad a nivel de fierros, a nivel de Hyper-V, no debo, además de eso, tener alta disponibilidad a nivel de los servicios que tengo corriendo en mis máquinas virtuales, porque eso lleva a errores de consistencia y a errores en la replicación. Ahora Pablo les va a conversar un poco sobre, o un poco mucho ojalá, sobre memoria dinámica. Buenas tardes a todos. Bueno, el año pasado en el Tech Days del 2009, la gran novedad era Live Migration, ¿ya? Si bien aquí con nombre y apellido, ¿ya? No sin la gran G, ni la gran C, ni nada por el estilo. Aquí el gran competidor es VMware, ¿ok? Y VMware lo que ya tenía era el vMotion, que era la gracia, que cuando estoy en alta disponibilidad, era la gracia de mover una máquina virtual en caliente hacia otro nodo, ¿ya? Sin que yo ni perdiera ping, ¿ya? Y era un feature que súper deseable. El primer release de Hyper-V no traía esa gracia. Tenía un feature que se llamaba Quick Migration, que todavía está disponible, pero el problema de Quick Migration es que lo que hacía era guardar el estado de la memoria RAM, dejar la máquina sin conexión a la red, pasaba la RAM hacia el otro nodo, restauraba la RAM y la máquina volvía a la vida, ¿ok? Y había una pérdida de comunicación tal vez de
10 segundos, pero eso para alta